Bienvenidos, queridos seguidores, a un viaje a lo desconocido, a un rincón oscuro de la historia donde los mortales se enfrentan al príncipe de las tinieblas. Estas no son simples leyendas de antaño, sino relatos llenos de terror, valentía y encuentros espeluznantes con el mismísimo diablo. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío recorrer tu espalda en una noche silenciosa? ¿Has oído susurros en la oscuridad que te hacen dudar de la realidad? Prepárate para adentrarte en historias que desafiarán tu coraje y despertarán tus peores miedos. Atrévete y descubre cómo héroes anónimos se enfrentaron a las fuerzas del mal y qué fue de aquellos que cruzaron el umbral hacia lo desconocido. Empecemos. En una época lejana, en un pueblo remoto escondido entre montañas densas y bosques oscuros, vivía un joven llamado Elías. Elías era conocido por su bondad y generosidad, siempre dispuesto a ayudar a quienes lo necesitaban. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando una serie de eventos extraños y siniestros comenzaron a suceder en el pueblo. Todo comenzó una fría noche de invierno. Elías, camino a casa después de ayudar a una anciana, notó una figura oscura al borde del bosque. La figura parecía observarlo con unos ojos rojos brillantes. Al acercarse, la figura desapareció entre los árboles, dejando un rastro de humo negro. Inquieto, Elías decidió investigar al día siguiente, acompañado por su fiel perro, Rex. Al amanecer, Elías y Rex se adentraron en el bosque siguiendo el rastro de humo. Cuanto más se adentraban, más denso y oscuro se volvía el bosque. De repente, llegaron a un claro donde se encontraba una vieja y abandonada iglesia. La estructura parecía estar en ruinas, pero emitía una energía inquietante que hizo que Rex comenzara a gruñir y retroceder. Elías, decidido a descubrir la verdad, entró en la iglesia. Dentro, encontró símbolos y dibujos extraños en las paredes, todos relacionados con rituales oscuros y demoníacos. En el altar había un antiguo libro cubierto de polvo. Al abrirlo, Elías leyó sobre un pacto hecho siglos atrás entre el fundador del pueblo y el diablo. El pacto garantizaba prosperidad a cambio de un sacrificio anual, pero con el paso del tiempo, la gente olvidó el pacto y dejó de hacer los sacrificios. De repente, una voz gutural resonó en la iglesia. Era el diablo en persona, manifestándose frente a Elías en una forma monstruosa, con cuernos retorcidos, garras afiladas y una sonrisa malévola. El diablo explicó que había venido a reclamar lo que le pertenecía y que el tiempo del olvido había terminado. Elías, temblando de miedo, supo que debía hacer algo para salvar a su pueblo. Elías huyó de la iglesia y regresó al pueblo para advertir a todos. Sin embargo, pocos le creyeron. Los días pasaron y la oscuridad comenzó a extenderse por el pueblo. Las cosechas se marchitaban, los animales morían y la gente enfermaba misteriosamente. Elías, desesperado, buscó ayuda en los textos antiguos y descubrió una posible solución, un ritual de exorcismo que requería coraje, fe y la voluntad de enfrentar al diablo cara a cara. La noche del ritual, Elías volvió a la iglesia, esta vez acompañado por unos pocos valientes aldeanos que creían en su historia. Prepararon el altar según las instrucciones del libro y comenzaron a recitar las palabras sagradas. El aire se llenó de tensión y de repente el diablo apareció, furioso y amenazante. La batalla que siguió fue aterradora. El diablo lanzó fuego y sombras, intentando romper el círculo sagrado que protegía a Elías y a los aldeanos. Pero Elías, armado con su fe y el poder de las palabras antiguas, continuó el exorcismo. La iglesia se estremeció y un grito inhumano resonó cuando el diablo fue finalmente expulsado, su forma disolviéndose en una nube de humo negro. Elías y los aldeanos cayeron al suelo, exhaustos pero victoriosos. El mal había sido derrotado, y el pueblo, aunque asustado, estaba a salvo. La iglesia fue sellada y el libro fue enterrado profundamente para que nunca más pudiera ser usado. Con el tiempo, el pueblo volvió a prosperar,
y la historia de Elías se convirtió en una leyenda, recordando a todos que incluso en los momentos más oscuros, la valentía y la fe pueden superar al mal más aterrador. Pero en las noches más frías, algunos dicen que aún pueden oír un lejano susurro en el viento, un recordatorio de que el diablo nunca olvida y siempre está al acecho, esperando una oportunidad para regresar. En lo profundo de los montes Cárpatos, oculto entre espesas brumas y bosques inexplorados, se encontraba el pequeño pueblo de Bran. Este lugar, perdido en el tiempo, era conocido por sus habitantes como un refugio de paz y tranquilidad, pero también estaba envuelto en un aura de misterio y temor, debido a una leyenda antigua que todos conocían, pero de la que pocos hablaban. La leyenda decía que, hace siglos, un noble conocido como el conde Dragomir hizo un pacto con el diablo para obtener poder y riqueza eternos. A cambio, prometió su alma y las almas de sus descendientes. Dragomir construyó un castillo en la cima de una montaña, donde realizaba rituales oscuros y sacrificios humanos. Sin embargo, una noche, el diablo apareció para reclamar lo que le pertenecía. Dragomir fue arrastrado al infierno, pero la maldición sobre el castillo y su linaje permaneció. A pesar de la advertencia de la leyenda, en tiempos recientes, un equipo de arqueólogos y expertos en lo paranormal, liderado por el profesor Alexander Volkov, decidió explorar el castillo abandonado, atraídos por las historias de tesoros ocultos y eventos sobrenaturales. Entre ellos se encontraban Clara, una investigadora escéptica, y Mikhail, un experto en ocultismo. El equipo llegó al castillo al atardecer. El edificio, a punto de derrumbarse, estaba envuelto en una atmósfera opresiva y desoladora. Las torres parecían arañar el cielo nublado y el viento soplaba entre las ruinas, emitiendo un lamento constante. A pesar de la inquietud que sentían, los arqueólogos avanzaron hacia la entrada principal, donde las puertas de madera podrida se abrieron con un chirrido escalofriante. El interior del castillo estaba sumido en la oscuridad. Clara encendió su linterna y comenzó a examinar las paredes cubiertas de extraños símbolos y escrituras arcanas. Mikhail, por su parte, murmuraba oraciones y encantamientos protectores mientras sentía una presencia oscura a su alrededor. Alexander, fascinado por el lugar, ignoraba el creciente malestar de sus compañeros y los guiaba hacia la sala principal, donde supuestamente Dragomir realizaba sus rituales. Al llegar, encontraron un altar cubierto de polvo y velas apagadas. Alexander comenzó a tomar notas y fotografías, mientras Mikhail inspeccionaba el lugar con cautela. Clara, sin embargo, sintió una extraña atracción hacia un libro antiguo y desgastado que yacía en el centro del altar. Al abrirlo, descubrió que contenía conjuros y descripciones de rituales oscuros. De repente, las velas se encendieron solas y una risa malévola resonó en la sala. Las puertas se cerraron de golpe y una sombra oscura se materializó ante ellos, tomando la forma del diablo. Sus ojos rojos brillaban con un fuego infernal y su presencia llenaba el aire con un hedor a azufre. El diablo habló con una voz profunda y resonante, burlándose de ellos por atreverse a invadir su dominio. Bienvenidos a mi morada, mortales. Habéis despertado fuerzas que no podéis comprender ni controlar. El profesor Alexander, intentando mantener la calma, exigió saber qué querían de ellos. El diablo solo rió, extendiendo una mano que parecía hecha de pura oscuridad. Habéis venido en busca de conocimiento y riquezas, pero lo único que encontraréis aquí es el tormento eterno. Mikhail, en un acto de desesperación, comenzó a recitar un exorcismo. El diablo lo miró con desprecio y con un movimiento de su mano, lanzó a Mikhail contra la pared, dejándolo inconsciente. Clara, aterrorizada pero determinada, comenzó a leer en voz alta los conjuros del libro antiguo, esperando encontrar algo que pudiera detener al demonio. A medida que Clara recitaba las palabras, el diablo se retorcía y gritaba, pero su poder parecía crecer en lugar de disminuir.
las sombras se alargaron y cobraron vida, rodeando a Clara y Alexander. El aire se volvió pesado y las paredes comenzaron a sangrar una sustancia negra y viscosa. En su desesperación, Clara encontró una página que describía un ritual de sacrificio. Se dio cuenta de que la única manera de detener al diablo era sellar el pacto con un sacrificio humano. Miró a Alexander, quien comprendió de inmediato. «Hazlo», dijo con voz temblorosa. «Es la única forma». Con lágrimas en los ojos, Clara recitó las palabras del ritual, y en un instante, Alexander fue envuelto por las sombras y desapareció. El diablo gritó de furia mientras su forma se desintegraba y las sombras se disipaban. La sala quedó en silencio, salvo por los sollozos de Clara y el gemido de Micail, que comenzaba a recobrar la conciencia. Clara y Micail salieron del castillo al amanecer, marcados por la experiencia y conscientes del precio que habían pagado. El castillo, ahora sellado por la maldición y el sacrificio, se hundió aún más en su ruina, un testimonio silencioso del horror que contenía. La historia del equipo de arqueólogos se convirtió en una advertencia para todos aquellos que buscaban desentrañar los secretos oscuros del mundo. El diablo había sido contenido, pero a un costo terrible. Y en los rincones más oscuros de la tierra, su risa aún resonaba, recordando a todos que algunos conocimientos son demasiado peligrosos para ser descubiertos. El horror no terminó con la salida de Clara y Micail del castillo. De vuelta en el pueblo, la atmósfera parecía haber cambiado. Las sombras parecían más largas. Los murmullos del viento se transformaban en susurros siniestros, y una sensación de vigilancia constante se instaló entre los aldeanos. Clara y Micail, traumatizados por su experiencia, decidieron no hablar más de lo ocurrido, pero el peso de lo que habían hecho y presenciado los perseguía. Días después, Clara comenzó a tener pesadillas recurrentes. En ellas, el diablo aparecía, mirándola con sus ojos llameantes y riéndose de su desesperación. Sentía como si una parte de él hubiera quedado atrapada dentro de ella, observando cada uno de sus movimientos. Micail, por su parte, notaba que su sombra se movía de manera independiente y a veces incluso parecía susurrarle al oído. Una noche, Clara decidió regresar al castillo, convencida de que debían encontrar una manera de deshacer el ritual y liberarse del demonio de una vez por todas. Micail, aunque reticente, sabía que no podía dejarla ir sola. Armados con lo que habían aprendido y con un nuevo sentido de determinación, se dirigieron nuevamente hacia la montaña. Al llegar, notaron que el castillo había cambiado. Las ruinas se habían vuelto aún más oscuras y opresivas. La puerta principal, que había sido sellada por el ritual, estaba ahora abierta de par en par, como invitándolos a entrar. Clara y Micail se miraron, compartiendo un entendimiento silencioso, y avanzaron hacia la oscuridad. Dentro, el aire estaba helado y una neblina espesa llenaba los pasillos. Las velas que antes se habían encendido solas, ahora brillaban con una luz azulada, casi espectral. Los murales en las paredes parecían cobrar vida, mostrando escenas de tortura y desesperación. Los dos avanzaron con cautela, buscando el altar donde había comenzado todo. Al llegar a la sala principal, encontraron el altar rodeado de figuras espectrales, que parecían observarlos con ojos vacíos y acusadores. Clara abrió el libro antiguo y comenzó a buscar desesperadamente un contrahechizo. Micail, sintiendo el peso de las miradas espectrales, intentaba mantener la calma. De repente, una figura conocida apareció ante ellos. Alexander, pero no como lo recordaban. Su cuerpo era translúcido y su rostro mostraba una mezcla de dolor y rabia. «¿Por qué habéis vuelto?», preguntó, su voz resonando como un eco. Clara, con lágrimas en los ojos, explicó que querían deshacer el ritual y liberarlo. Alexander señaló una página específica del libro. «Este es el único camino», dijo. Clara leyó la página, dándose cuenta de que requería un sacrificio aún mayor. No solo un alma,
sino la vida misma del que realizara el ritual. Sin embargo, también prometía romper el vínculo con el diablo y sellarlo permanentemente en el infierno. Micail, viendo la determinación en los ojos de Clara, intentó disuadirla, pero ella sabía que era su responsabilidad. «Debo hacerlo», dijo con firmeza. Comenzó a recitar el nuevo ritual, y una luz intensa llenó la sala. Las figuras espectrales comenzaron a desvanecerse, y el diablo apareció una vez más, furioso y desafiante. Clara continuó recitando, mientras la figura del diablo se retorcía y gritaba. La luz se intensificó, y Clara sintió cómo su energía se drenaba. Micail, viendo su sacrificio, tomó su mano, uniéndose a ella en el canto. El poder de sus voces unidas rompió finalmente el vínculo, y el diablo fue arrastrado hacia un portal de fuego y sombras, que se cerró con un estallido final. Cuando la luz se desvaneció, Clara y Micail se encontraron en la sala, exhaustos pero vivos. El castillo parecía más luminoso, las sombras retrocedían y la atmósfera opresiva había desaparecido. Alexander había desaparecido, liberado de su tormento eterno. Al salir del castillo por última vez, Clara y Micail sabían que habían logrado algo monumental. Aunque el precio había sido alto, habían sellado el mal y liberado las almas atrapadas. Regresaron al pueblo, donde la atmósfera había cambiado para mejor. El miedo se disipó, y los aldeanos comenzaron a reconstruir sus vidas con renovada esperanza. Clara y Micail, aunque marcados por su experiencia, encontraron consuelo en saber que habían enfrentado y derrotado al mal. La historia de su coraje y sacrificio se convirtió en una leyenda en el pueblo, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la valentía y la determinación pueden prevalecer. La reflexión de esta historia es que el verdadero mal no siempre se presenta de manera obvia y directa. Puede infiltrarse en nuestras vidas y corazones de manera sutil y corrosiva, pero también nos muestra que la bondad, la valentía y el sacrificio son fuerzas poderosas que pueden vencer incluso a las sombras más oscuras. Siempre debemos estar vigilantes y nunca subestimar el poder de la fe y la unidad en la lucha contra el mal. Reflexión. Los corazones humanos, aunque frágiles, pueden ser sorprendentemente resistentes cuando se enfrentan directamente al mal. En cambio, puede sembrar semillas de la corrupción y el descontento, permitiendo que la humanidad se destruyera a sí misma desde dentro. El mal tiene su plan derivadas en 5 etapas, cada una diseñada para erosionar la fe, la moral y la esperanza. La siembra del descontento. El diablo comenzó su plan infiltrando las mentes y corazones de líderes políticos y económicos, utilizando su poder para susurrar tentaciones de avaricia, poder y corrupción. Logró manipular a estos líderes para que tomaran decisiones egoístas y destructivas. Conflictos y guerras comenzaron a estallar en todo el mundo, alimentadas por el deseo insaciable de poder y recursos. Las sociedades se dividieron, sembrando el descontento y la desconfianza entre las naciones. La propagación de la decadencia moral. Lucifer luego enfocó sus esfuerzos en la cultura y la moralidad. A través de la manipulación de los medios de comunicación, el entretenimiento y la educación, promovió valores superficiales y hedonistas, desacreditando la virtud y exaltando el vicio. La decadencia moral se extendió como un cáncer, con individuos cada vez más centrados en el placer inmediato y la gratificación personal. Las familias se desmoronaron y el sentido de comunidad y responsabilidad mutua se desvaneció. La erosión de la fe. Con las sociedades ya fracturadas y moralmente debilitadas, el diablo se volvió hacia la fe religiosa. Utilizando sus poderes para sembrar dudas y conflictos internos dentro de las instituciones religiosas, fomentó cismas y desacuerdos que alejaron a muchos de la espiritualidad y la fe. Los líderes religiosos cayeron en la trampa de la corrupción y la hipocresía se hizo evidente. Las iglesias,
mezquitas y templos se vaciaron, dejando a la humanidad sin guía espiritual. La desesperanza y el miedo. Con la fe debilitada, Lucifer desató una serie de desastres naturales y pandemias. Utilizando su poder para manipular la naturaleza, provocó terremotos, huracanes y enfermedades devastadoras que sumieron a la humanidad en el miedo y la desesperación. Los sistemas de salud y de gobierno colapsaron, y la anarquía comenzó a reinar en muchas partes del mundo. La desesperanza se apoderó de los corazones humanos, y el instinto de supervivencia se volvió primordial. La dominación final. En la etapa final de su plan, Lucifer desató sus ejércitos de demonios sobre la tierra. Con la humanidad ya debilitada y dividida, la resistencia fue mínima. Los demonios se apoderaron de las ciudades, estableciendo un reinado de terror. La oscuridad se extendió por todo el mundo, y el diablo se sentó en su trono infernal, satisfecho con su conquista. Los pocos humanos que quedaban libres vivían en constante miedo, sabiendo que el más mínimo acto de resistencia podría atraer la ira de las fuerzas infernales. La humanidad siempre tiene el potencial de resistir. Incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la bondad pueden prevalecer si las cultivamos y unimos nuestras fuerzas en solidaridad. Esta historia nos invita a ser vigilantes y conscientes de las pequeñas corrupciones y descontentos que pueden crecer y consumirnos. Nos recuerda la importancia de mantenernos fieles a nuestros valores y creencias, incluso cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor. La fe, la comunidad y la moralidad son nuestras armas más poderosas contra la oscuridad. En última instancia, esta narración nos enseña que, aunque el mal puede tener un impacto devastador, la luz de la esperanza y la bondad nunca se extingue por completo. Con valentía, fe y unidad, podemos resistir y prevalecer contra las fuerzas que buscan dividirnos y destruirnos. Queremos agradecerles sinceramente por ser parte de nuestro canal y por acompañarnos en este viaje a través de historias que no solo entretienen, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal. Su apoyo y participación son invaluables para nosotros. Les animamos a compartir este contenido con más personas. Juntos, podemos expandir nuestra comunidad y continuar explorando y discutiendo historias que nos inspiran a ser mejores y a enfrentar las adversidades con coraje y esperanza. Gracias por estar con nosotros y por su continuo apoyo.